Virginia Feito es madrileña, pero también ha vivido en París, en Londres, en Nueva York, hasta regresar de nuevo a Madrid para trabajar en el mundo de la publicidad. Profesión esta que aparcó para dedicarse a escribir su primera novela directamente en inglés. Ha tenido unas críticas magníficas en los Estados Unidos. Y es que la señora March es mucha señora March. ¿Por qué la escribes primero en inglés? Bueno, siempre se me ha dado mejor el inglés que el castellano. Siempre me ha parecido un idioma mucho más fácil con el que jugar, palabras más cortas, palabras que si a lo mejor añades un sufijo, un prefijo, te has inventado una palabra pero está en el diccionario y es correcta, rimas fáciles y además en mi casa siempre se han visto, cuando no podíamos cambiar el idioma de los DVDs porque había VHS, pues los VHS en mi casa los traían mis padres de Estados Unidos y estaban en inglés. Los libros estaban en inglés y todo lo que consumo está en inglés. Entonces, la práctica al final, lo que escucho en mi cabeza, lo que absorbo, todo el material que leo y que veo está en inglés. Nos vamos a ubicar ya con la novela. ¿Quién es la señora March? La señora March es una señora adinerada de la Upper East Side de Manhattan, lo más de lo más. Viene de una familia con dinero y se ha casado con un escritor. Y es una mujer bastante insegura, es una mujer que define su identidad a través de sus relaciones y, bueno, es una señora que lo va a pasar muy mal. Y pendiente del qué dirán, ¿no? Un poco. Absolutamente, ¿verdad? Pendiente del qué dirán, ni siquiera de lo que piensen, sino de lo que puedan llegar a pensar. Un día la señora March va a la pastelería habitual donde ella suele ir a comprar y la dependienta, Patricia creo que se llama, le dice algo que lo va a cambiar todo. Sí, la dependienta le da la enhorabuena por el libro de su marido, que acaba de escribir una novela que es un bestseller que le está maravillando a la élite intelectual neoyorquina. Y la pastelera se lo está leyendo, se lo está casi acabando y le da la enhorabuena a Mrs. March. Debe estar usted muy orgullosa, qué maravilla. Y Mrs. March, bueno, se crece, ¿no? Maravilloso. Y le dice, ¿es la primera vez que basa un personaje en usted? Y claro, teniendo en cuenta que el personaje es una prostituta patética, obesa, con acné, a la que nadie quiere, cuyos clientes ni siquiera quieren acostarse con ella, pues la señora March se lo toma regular. Y a partir de ahí se lía todo. Se lía parda. Entonces empieza una espiral de paranoia. Todo el mundo está hablando de mí, todo el mundo está pensando esto, todo el mundo me está comparando, mi marido me ha humillado a mis espaldas públicamente. Todas las amistades importantes de este escritor famoso se están supuestamente riendo a sus espaldas y entonces ella ya empieza a sospechar de todo. Ya no solo que igual la haya humillado con un libro, sino posiblemente incluso a lo mejor que tenga algo que ver con un asesinato del que están hablando en la televisión. La novela es como un crescendo, así un punto paranoico, va en paralelo a la paranoia que empieza a sufrir la señora March, pero que también consigues que el lector se vuelva un poco paranoico. Absolutamente era mi intención traumatizar y maltratar al lector. Pero yo soy una persona muy obsesiva, extremadamente obsesiva. También hay una parte de mí que quería como invitaros un poco a lo que es una cabeza, que espero que la mía no llegue a este punto, ¿vale? Pero a lo que es una cabeza obsesiva, constante, con unas paranoias que te provocan una ansiedad terrible. Y bueno, es una experiencia de lo que es estar en una cabeza un poquito jodida. Resulta muy hipnótico en la novela ese contraste entre precisamente toda esa parte más paranoica de la historia con todo ese glamour, el lujo, las fiestas, los cócteles, todas esas descripciones que tú haces a lo largo del libro de los ambientes. Por ejemplo, el tema de la moda, es decir, la ropa
está muy presente también en el libro y forma parte de todo ese gran glamour. Sí, que si te fijas, todas esas descripciones también son terriblemente obsesivas, porque son muy específicas. Muy detallistas. Claro, es como una prosa muy marimandona, quizá. Quiero que lo veáis exactamente como yo quiero que lo veáis, con cada detalle, con cada botón descrito. Y bueno, que un ambiente glamuroso, precioso, perfecto, es un poco aburrido, ¿no? A menos que lo rajes un poquito con algo que dé un poquito de vidilla. De vidilla. A diferencia de George, el escritor de tu novela, tú no vas a tener problemas a la hora de elegir a la actriz que protagonice la adaptación, porque creo que todo eso ya está bastante claro, ¿no? Madre mía, es surrealista. Además, esto es terriblemente pedante, pero es que cuando estaba escribiendo el libro y me preguntaban los pocos que conocían la historia, ¿a qué actriz pondrías con Mrs. March? Yo juro ante España que dije Elizabeth Moss. Leyó el manuscrito un año antes de que se publicara. Esto, por lo visto, yo no sabía, es común en Estados Unidos. Mandan manuscritos a agencias de talento, a CAA o a William Morris, que representan actores, directores, guionistas, para ver si el manuscrito tiene potencial, ¿no? para comprar los derechos y hacer una película. Y lo agarró Elizabeth Moss, le encantó y me llamó enseguida y tuvimos una reunión sobre cómo veía ella, porque también quería ser productora, cómo veía ella la película. Uno puede pensar, tras leerla, que no tiene por qué ser una adaptación complicada. Sin embargo, fíjate que yo creo que no es fácil encontrar el tono, porque tu novela tiene toques de comedia negra, tiene toques de terror psicológico, tiene toques de sátira social. Hay todo ese mundo un poco de terror con un contexto muy feminista también. ¿Y cómo trasladas todo eso? O sea, ¿qué escoges? No es fácil. No es fácil y además no te olvides que todo transcurre dentro de la cabeza de esta mujer. Además está el sacarlo fuera. Pues no lo sé, Óscar, y lo peor de todo es que lo voy a tener que escribir yo. Ah, sí, te vas a encargar porque voy a escribir el guión hasta que lo pruebe y me despidan, por supuesto, pero en principio voy a escribirlo yo y bueno, yo soy cinéfila perdida. Este libro tiene muchísimas inspiraciones cinematográficas de películas que me encantan, que me apasionan, que he estudiado de cerca, me encanta leer guiones para ver cómo lo hacen, entonces espero poder más o menos retratar el espíritu del libro en cine. Sin embargo, fíjate que gente que lo ha leído y críticos han comentado que si Patricia Highsmith, por un lado, que si Shirley Jackson, otros han hablado incluso de Rebecca, de Daphne du Maurier. Bueno, estos son grandes clásicos ya de la literatura. Yo no sé, ¿a ti no te asusta esas comparaciones? Es una presión increíble. Además, bueno, no debería decir esto, pero que el lector sepa que es un overpromise, absolutamente. O sea, no estoy a la altura de estos grandes para nada. Pueden recordar, pues por ciertos, pues hombre, Rebecca, la protagonista nunca se desvela su nombre, por ejemplo, ¿no? Que es un recurso que también se utiliza en La señora March. Y sí, Shirley Jackson, bueno, es que es una diosa. Ya no tanto sus novelas han sido inspiraciones, sino más sus historias cortas, que son historias maravillosas sobre momentos surrealistas y a la vez muy realistas, amas de casa que de repente no se reconocen en un espejo o que de repente creen que su marido es otro, y cosas que te dejan como muchísima angustia. Me encanta esa sensación de angustia. Y bueno, y Patricia Highsmith, por supuesto, el talento de Mr. Ripley y todo lo que trata de la identidad y lo que es una identidad y que construye una identidad. Y se puede copiar la identidad de otros, se puede robar la identidad de otros, todo eso me apasiona. Muy bueno el recurso de que todos los personajes femeninos tienen nombre de pila, menos la señora March. Eso es. La señora March es la señora March porque no tiene identidad más allá de su marido. Entonces,
el único momento en el que aprendemos su nombre de pila es el único momento en el que se desvela quién es. La última frase. Que naturalmente no vamos a desvelar. Que no vamos a desvelar. ¿Tú empatizas con ella? ¿La entiendes? ¿Te cae bien? No. ¿No a las tres o...? A ver, puedo llegar a empatizar con ella, puedo entenderla, por eso también incluyo escenas de su vida, de su infancia, de su adolescencia, para que el lector entienda un poco por qué se ha vuelto así esta mujer. Pero yo cuando la escribía, y además lo hice un poco a propósito, creé un personaje que me caía muy mal y no paraba de añadirle cualidades que detesto, mías propias quizá, exageradas a niveles muy rocambolescos, y no sé, me lo estaba pasando muy bien escribiendo un personaje al que quería hacer mucho daño. Es tu primera novela, tú venías del mundo de la publicidad y un buen día, no sé si hace un par de años, decides aparcarlo todo y dedicarte solo a la señora March. Una decisión muy arriesgada. Sí y no, porque en realidad, si lo piensas, lo que aparqué fue la escritura para dedicarme a la publicidad, porque yo siempre había querido escribir desde muy pequeña, pero supongo que no me parecía un trabajo muy realista. Entonces, cuando me gradué de la universidad, que estudié filología inglesa, bueno, y arte dramático, no pensé que ¿qué hago? ¿Me voy a casa de mis padres y escribo un libro y luego qué hago con el libro? No entendía que pudiera ser un trabajo real. Así que busqué trabajos que tuvieran que ver con la escritura, pero que pues, transcurrieran en una oficina y con una nómina. ¿Esta novela tuvo un primer lector del manuscrito que te dijo? Te lo digo porque aquí es importante el tema del primer lector, porque la señora March, de alguna manera, se da cuenta de que ella ya no lee los manuscritos de su marido. Por eso ella se lleva un sorpresón cuando le dicen lo que le dicen sobre la última novela de George. Haberlo leído. ¿Tú tuviste un primer lector del manuscrito o alguien que utilizaste para ver un poco si ibas por el camino que tú querías o no? Pues sí, la verdad es que, a ver, como escribo en inglés, mi primer lector fue Mr. McNally, que era mi profesor de inglés del colegio. Ajá. Al que quiero muchísimo y que siempre me ha apoyado muchísimo, sobre todo mi escritura, y fue mi primer lector desde muy joven. A los 15 años, cuando le pasaba historias que había escrito, pues siempre me las evaluaba, y entonces sí, se lo di a él y lo encuaderné y todo, y me acuerdo me hizo mucha ilusión dárselo, y me lo devolvió como si fuese un ensayo, ¿sabes? Como si fuesen deberes, como con tics. ¿Ah, sí? Sí. Y tenía muy buenas ideas y algunas de ellas las introduje y le escuché mucho porque sabe más de literatura que casi nadie conozco, así que sí, Mr. McNally. ¿Y estás nerviosa con la recepción en España después de las críticas que has tenido en Estados Unidos? Bueno, nerviosa y emocionada, sí. La verdad. Por fin en mi país me hace mucha ilusión que lo lean. Me apetece mucho tengo mucha curiosidad, no sé cómo va a ser recibido. No sé si va a gustar, no, va a poner nervioso, no lo sé. A ver qué te van a contar, porque eso ya sabes eso de ser profeta en tu tierra y tal, a veces no es muy sencillo. No lo sé yo, yo tengo una emoción, ojalá guste, ojalá... Vamos a ver.